En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Desde Vallecas con rigor te contamos la verdad. Aquí no hay lugar para el rumor, solo orgullo y lealtad. La afición siempre presente está. En cada rincón se escuchará. Los lunes en directo nuestra voz se levantará. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Aquí estamos un lunes más en Enclave de Franja, el número 40 de la octava temporada, el 322, lunes 9 de junio, 9 de la noche, Enclave de Franja. Arrancamos. Enclave de Franja con Miguel Ángel Tejeda. Saludos y muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Enclave de Franja, como decía, el número 40 de la octava temporada, el 322. En este lunes 9 de junio del 2025, desde las 9 de la noche, en directo, en Pasión por el Rayo Radio, vamos con la actualidad del Rayo Vallecano. El primer equipo de vacaciones, el femenino y el juvenil de vacaciones. Y aquí estamos nosotros para contar
lo que sucede, que es que el Rayo Vallecano B va a jugar el playoff final por el ascenso a la segunda ref, porque consiguió derrotar al Torrejón, porque lo hizo en la prórroga, porque ganó 3-2, primera victoria sobre los de Torrejón en toda la temporada, para meterse en esa final nacional con el campeón del playoff de La Rioja. La semana que viene en tierras riojanas, en Logroño, y la siguiente en Vallecas. Y lo contaremos todo, lo vamos a contar todo aquí, sí. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con vosotros un lunes más, estar aquí en Pasión por el Rayo Radio y en Enclave de Franja para hablar del Rayo Vallecano. Vamos a empezar nuestro programa y lo hacemos con las 2 o 3 pinceladas iniciales con las que arrancamos siempre. En pasionporelrayo.com ya os hemos contado que el Rayo ya conoce a uno de sus rivales de pretemporada. Será el Genk de la Liga Belga, al que se enfrentará el 19 de julio a las 6:30 de la tarde. Primer amistoso de pretemporada confirmado para los de Íñigo. El equipo regresará al trabajo dentro de un mes, el próximo 8 de julio, para preparar una liga que arrancará para el Rayo el 15, 16, 17 o 18 de agosto. Seguramente en los primeros días, porque el estreno en la Conference es para el 21 de agosto, que será fuera de casa, y el 28 el partido de vuelta en el Estadio de Vallecas. En esa previa de la Conference quedará paso después a la liguilla si el equipo de Vallecas consigue dar el siguiente paso, que esperemos que sí, claro. Y como decía en la presentación, el Rayo B derrotó ayer en la prórroga al Torrejón por 3-2 y se clasificó para la fase nacional de ascenso a segunda ref. Su rival será el Club Deportivo Barea, campeón del grupo 16 de La Rioja, el equipo de uno de los barrios de Logroño, que será el que reciba al Rayo B en el partido de ida y después visite Vallecas. Menudo partidazo contamos ayer en esta casa desde antes de las 10 de la mañana. Bueno, el partido empezó a las 10, pero nosotros un poquito antes. Espectáculo en la radio y espectáculo en la ciudad deportiva. Con muy buen ambiente, por cierto. Ambientazo. Siete minutos por encima de las 9 de la noche. Empezamos. Hola, soy Michu, exjugador del Rayo. Y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda. Pues ese soy yo. Vamos con lo que pasó ayer en esa ciudad deportiva. Vamos con lo que sucedió en el partido ante el Club Deportivo Torrejón. Vamos con ello.
Porque Rayo B y Torrejón llegaban al partido en la Ciudad Deportiva tras empatar en las Veredillas. Lo habíamos contado aquí en directo también en Pasión por el Rayo Radio la semana pasada, el domingo anterior. El 1-1 de la ida que favorecía, era un resultado que favorecía a un Rayo B al que le valía el empate para clasificarse, pero que a los 3 minutos veía cómo Nachete hacía el 0-1 poniendo la eliminatoria de cara para los de Torrejón. Un equipo serio, con las ideas claras y la calidad más que suficiente para poner en riesgo la clasificación del filial vallecano. El principio, bueno, no fue nada bueno para los nuestros. Los franjirrojos, que lo pasaron mal en diferentes fases del primer tiempo, y van a terminar empatando con un buen gol de Baladía justo antes del descanso. 1-1 y a resetear y a empezar de nuevo. Y en la segunda parte ambos equipos tuvieron sus ocasiones, pero todo se iba a decidir en la prórroga. Los cambios le sentaron muy bien al Rayo en ese tiempo extra, que primero por mediación de Hugo y después con un tanto de Íñigo iban a sentenciar una eliminatoria en la que el Torrejón terminaría marcando tras un remate de Pradillos para hacer el 3-2 definitivo. El remate de Pradillos fue al poste, después tocó en el portero, en Juanpe, se fue al larguero y botó dentro. Menuda carambola, pero 3-2, partido finiquitado. Y como decía antes, desde antes de las 10 de la mañana, hora prevista y hora en la que empezó el partido, Pasión por el Rayo Radio se volcó con el filial retransmitiendo el encuentro íntegramente desde el campo 5 de la Ciudad Deportiva. Así cantábamos el 3-1 que sentenciaba la eliminatoria, y después vamos a escuchar a los protagonistas, a Iván Alonso, Sergio Alonso, Miguel Guzmán y Marco de la Sía sobre el césped de la Ciudad Deportiva del campo 5, una vez acabado el partido, en los micrófonos de mi compañero Nacho Herrero, que se bajó corriendo para hablar con los protagonistas cuando acabó el partido. Así lo vivíamos aquí en Pasión por el Rayo Radio. Pegadito, buen balón, atención a ese balón a la línea de fondo, puede llegar el remate, gol, 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 gol. Vallecano ve para poner la puntilla a la eliminatoria. Bueno, cuidado, que hay invasión de campo. Yo creo que esto no nos interesa nada. El centro y el remate para la sentencia, para la puntilla, para el 3-1. Para poner ahora sí camino a La Rioja, para mandarnos a la final nacional. El Rayo B clasificado. Ha tenido que llegar hasta la prórroga, pero lo ha conseguido. Nacho, 3-1. Estamos, Miguel, con Iván Alonso. Dale. Vaya eliminatoria dura, Iván. ¿Cómo ha sido esa última jugada que casi sentenciaba el partido, esa internada jugada? Sí, bueno, ha sido una eliminatoria muy dura. Lo sabíamos, no habíamos ganado este equipo todavía en los 2 partidos de Liga ni en la ida. Y nada, ha sido muy peleada. Hemos empezado bajo en el marcador, hemos sido fríos de mente y hemos sabido remontarlo. Los 2 mejores equipos del grupo 7 de la tercera red, con el Alcalá a un lado. Habéis llegado a esta final, que ha sido un partidazo de poder a poder. Sí, se ha visto en el juego. Al final cada uno ha tenido su tramo en el partido. Hemos sabido aprovechar hoy nuestras oportunidades y al final hemos podido conseguir la victoria y a la siguiente eliminatoria. Iván, no ha salido de titular, pero ha sido protagonista en el Chopo. Ha sido protagonista en las Veredillas y hoy ha sido protagonista aquí en Vallecas. Eso para un futbolista que todavía está en edad juvenil, ¿qué representa y qué significa? Bueno, pues muy orgulloso. Al final trabajo mucho día a día y siempre voy a estar ahí para ayudar al equipo en los momentos que sea. Y para eso estamos, para ayudar al equipo como sea. Enhorabuena, te dejo que lo celebres, Iván, enhorabuena. Cuando ya llegaban esos momentos finales, esos últimos minutos del partido con la eliminatoria tan ajustada 2-1, llegar a esa jugada del 3-1, supongo que una gran liberación, ¿no? Sí, al final todo lo que estábamos buscando durante el partido se ha dado al final cuando ya el cansancio aprieta y los del banquillo hemos dado mucho. Al final han marcado Íñigo y Hugo, que han salido del banquillo, así que yo creo que esta victoria viene de ahí, de los suplentes. Ha sido una eliminatoria larguísima, durísima, pero sobre todo muy bonita. Sí, al final la intensidad es máxima, un rival muy bueno, muy que compite súper bien, y al final se lleva el partido de los detalles y ha caído para nosotros y muy felices. El equipo ha jugado contra el Torrejón, que era otro equipazo, ha llegado en un gran momento.
era muy difícil hincarle el diente, ha sido muy difícil en la Alberería, solo consiguió el Rayo un gol, también solo marcó un gol en esta vuelta, pero en la prórroga yo creo que sí que han pagado un poco el esfuerzo físico. Sí, al final es un equipo que defiende muy bien, tienen todo muy bien planteado, pero hemos conseguido al final llevarnos a la clasificatoria, que era lo que queríamos. Te dejo que lo celebres, Sergio. Muchísimas gracias. Enhorabuena. ¿Qué tal? Estamos con Marco de las Sías. Menudo partido largo, complicado, intenso. Yo creo que todo lo que se le puede pedir a una final, a una eliminatoria del playoff madrileño, lo ha tenido. Bueno, pues ha sido un partido complicado en el que fuimos a la prórroga, pero al final nos vimos muy superiores y nos lo llevamos. El equipo ha hecho frente a un Torrejón con las ideas muy claras, te estaban buscando tanto en las veredillas como aquí, te hacían superioridad por la banda, con la ayuda de Bar, con la ayuda de Iván, has hecho probablemente uno de los mejores partidos en el día de hoy. Bueno, al final creo que no es nada individual y creo que todos nos lo merecemos y es un trabajo colectivo que llevamos haciendo toda la temporada. Hemos visto casi al final, en esos momentos de la prórroga, intentar un par de disparos, supongo que también querías marcar ese golito, por todo lo que pasaba en la eliminatoria, porque te estaban buscando, te estaban provocando cada vez que ibas al suelo, te hacían, te empujaban de todo. Bueno, al final siempre se intenta ayudar al equipo en lo que pueda y ir hacia adelante. Enhorabuena, Marco. Muchas gracias. Estamos con Miguel Guzmán. Qué bonito es esto, cuando al final pita y estás en la final territorial, qué bonito es. Es muy bonito, al final lo hablamos hace la semana pasada contra el Galapagar. Ser del Rayo es un privilegio y poder vivir esto con esta camiseta mucho más. Y más que en el año del centenario, año especial, nos hacía mucha ilusión y queremos más y vamos a ir a por más. Todo lo que podía hacer el Torrejón para complicaros la eliminatoria lo ha hecho absolutamente todo. La experiencia, la veteranía, la rapidez, la intensidad, en algunos momentos incluso algo más. Todo lo que podían hacer y aún así habéis resistido. Sí, sabíamos que es un equipo muy duro, con muy buenos jugadores, un gran entrenador, muy trabajado. Y al final han hecho una gran temporada, darles la enhorabuena por el temporadón que han hecho y que volverán más fuertes seguro. Da la sensación en los minutos finales, en esa prórroga, que habéis llegado mejor físicamente, jugando en casa también con el calor de vuestro público, que ellos han acusado, sobre todo ese 2-1 que ya se les complicaba muchísimo en ese fallo en la salida del balón, pero es que hasta el final, hasta el 120 con ese gol de Pradillos, que es complicadísimo marcarle. Sí, al final es un delantero muy corpulento, tiene muy buen juego en área y bueno, al final lo hemos conseguido y ya está, es lo que importa. Y ahora hasta La Rioja, ¿no? Nos vamos a La Rioja a preparar el partido esta semana, partido muy importante para nosotros y para ellos también, así que a trabajar y queremos más. Las vacaciones este año no las queremos, ¿no? Ojalá poder seguir viviendo mucho más tiempo al lado de este equipo. Enhorabuena, Guzmán, te dejo que lo celebres. Enhorabuena. Hola, soy Pedro Riesco, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Protagonista en Enclave de Franja. Pues después de escuchar ese 3-1 que ponía ya la puntilla y la sentencia definitiva a ese partido del Rayo B, a esa eliminatoria sufrida, trabajada, peleada y ganada, y después de escuchar a los protagonistas en el micrófono en directo en esa retransmisión que hacíamos desde el campo 5 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, después de ese Rayo B 3 Torrejón 2, llega el momento de hablar con uno de los protagonistas de ese equipo, con uno de los protagonistas de ese Rayo Vallecano B que nos visita en directo, que está ya con nosotros y que se llama Juan Ibarra. Le saludo ya. Juan, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. El grado de felicidad de 0 a 10, cuéntame.
10, sin duda. Vaya temporada con sus altibajos, sus momentos buenos, malos, pero con el premio final al alcance de la mano, ¿no? Dependiendo de vosotros mismos. Yo no sé con qué te quedas de este año, Juan. Sí, con más momentos buenos que malos, pero nada, yo me quedo sobre todo con el playoff que hemos hecho, que ha sido sin duda lo que hemos reflejado en la temporada y sobre todo una madurez futbolística que para un filial es muy sorprendente. Y nada, estamos muy contentos y sabemos que es una eliminatoria partida doble, pero que tenemos las de ganar porque tenemos un grupo muy bueno y estamos muy confiados. Ese es el espíritu, sin duda alguna. ¿Qué objetivos habéis marcado a principio de temporada? Porque he hablado muchas veces con mi compañero Nacho Herrero de cómo acabamos la temporada pasada, pendientes de otro resultado para no descender y después de tener que ganar sí o sí los últimos partidos de la temporada, y vernos cómo estamos ahora, la noche y el día. Increíble, ¿eh? Sí, de un año para otro, sin duda que la verdad que ha sido la otra cara de la moneda. Muchos de los jugadores que estaban ese año se han ido, pero nos hemos quedado algunos y sabemos lo importante que es. De hecho, en algunas charlas que hemos tenido en el vestuario lo hemos dicho, que el año pasado fue muy difícil para muchos y que valoremos este año y que vamos a ir a por todas. En lo personal, ¿qué experiencia te llevas tú de esta temporada? Tú que llevas unos cuantos años ya en el Rayo, desde categoría juvenil, y que ahora estás ahí en la antesala del primer equipo. Sabemos que hay un salto muy grande, pero bueno, hay compañeros tuyos que están entrenando en el día a día, que incluso han ido convocados, incluso han jugado minutos, y que, bueno, pues no sé si lo veis tan lejos o tan cerca, pero ¿qué experiencia te llevas de esta temporada tú? Bueno, la verdad que la experiencia lo es todo en el fútbol, sobre todo en tercera división. Yo el año pasado aprendí mucho y este año he podido quizás mostrar más un fútbol diferente, quizá mejor, pero bueno, al final pues cada uno se lleva su mérito y es muy normal que estén llevando jugadores al primer equipo y todos esperamos esa oportunidad y por eso jugamos aquí. A un primer equipo que no es cualquier cosa, que estamos hablando de un Rayo que fíjate qué temporada ha hecho y que el año que viene va a jugar en la Conference en Europa. Menuda alegría para toda la gente del Rayo, ¿eh? Sí, top 10 de la mejor liga del mundo. O sea, es que se ha demostrado y bueno, que tiene jugadores que parecían que no iban a dar la talla y al final de los mejores de la liga. Volviendo a lo vuestro, qué eliminatoria tan dura con el Torrejón, ¿verdad? Se sufrió allí, se sacó un pedazo de resultado y aquí el equipo ayer supo hacer su partido, no ponerse nervioso sobre todo después de ese 0-1 a los 3 minutos que te da la vuelta un poco a la estrategia o a cómo afrontas el partido y estuvisteis bien, serenos, tranquilos, sabiendo que el partido iba a ser largo. Sí, sin duda, allí sacamos un resultado bastante bueno, a pesar de que, bueno, un poco de polémica por ambos lados. Y aquí en casa sí que es verdad que se ponen por delante, pero lo teníamos hablado, que en este campo y con nuestro ritmo y los jugadores y el talento que tenemos es muy difícil que nos duren 90 minutos y al final fueron 120 y pudimos llevarnos el partido en la prórroga. Con un gran ambiente en la Ciudad Deportiva. Decía yo durante la retransmisión que hicimos en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, que ojalá fuese siempre así, ¿verdad? Sí, ojalá siempre tengamos este ambiente, pero vamos, que estábamos muy apoyados y nos sentíamos arropados. Cada jugada que teníamos, que atacábamos, le decíamos a la grada que animase y nos empujaban. Oye, cuéntanos cómo fue la fiesta en el vestuario, porque vimos la alegría sobre el terreno de juego y hemos escuchado a varios de tus compañeros en el micrófono de mi compañero Nacho Herrero en la retransmisión en directo, pero ¿cómo fue esa fiesta ahí en el vestuario después de todo? Sí, bueno, primero tuvimos una pequeña celebración igual con nuestros familiares en el césped y luego en el vestuario pues lo celebramos como una victoria más, pero más eufórico porque sabíamos que íbamos a entrar a la final y que ya estábamos solo a un pasito de conseguir el ansiado ascenso. Bueno, lógicamente ya sabes que vuestro rival es el campeón del grupo 16 de La Rioja, se lo contamos a todos nuestros oyentes, que es el Club Deportivo Barea. No sé si tenéis alguna referencia ya, si os han dicho algo, si conocéis algo de ese equipo. Sí, bueno, nos han pasado por encima quiénes son, cómo han quedado y bueno, que tienen también césped natural, el campo y nada, que tendremos que ir allí como siempre a sacar un buen resultado, a ganar como siempre y ya está. Y ya sabéis que os vais a encontrar con un campo seguramente a reventar, como estaba las Veredillas el otro día y como también en el partido contra el Galapagar, que bueno, es algo con lo que también tenéis que aprender a lidiar, vosotros que sois jóvenes, varios en edad juvenil todavía, pero con una madurez y con una seriedad que tiene este equipo para vivir ambientes como esos, ¿no? Sí que es verdad que en playoff hemos tenido un ambiente muy
muy abarrotado, pero en Liga también, cuando fuimos a Galapagar allí, también tuvimos un ambiente y hemos tenido mucha experiencia y sobre todo creo que nos ha venido bien estos partidos para empaparnos de eso y nada, vamos a hacer nuestro fútbol y ya está. ¿Qué os ha dicho el técnico? Aparte de daros la enhorabuena y felicitaros, de cómo tenéis que afrontar estos 2 partidos ya definitivos, ya en fase nacional, ya nos olvidamos del Grupo 7, ya nos olvidamos de los equipos de Madrid, ahora abrimos ese punto de mira y nos centramos en Logroño. ¿Qué os ha dicho el técnico? Nada, que seamos nosotros mismos, que sigamos haciendo lo de siempre y que vamos a analizarles y vamos a sacar nuestro mejor fútbol y a ganar allí para llegar aquí a Vallecas y certificar el ascenso. Sí, porque el sorteo, y lo decía también antes, os sonrió, ¿no? Con el partido de vuelta otra vez en casa, con vuestra gente, en lo que se espera que sea otro espectáculo en la grada como ayer, ya que además esta vez no va a coincidir el partido con la carrera del rayismo. Bueno, pues seguro que va a haber otro ambientazo espectacular en Vallecas, pero antes hay que pasar por allí, por Logroño. Claro, sí, tenemos que ir ahí, pero vamos, que no vamos a ir ahí para nada a especular, vamos a ir a ganar el partido y luego a Vallecas a esperar a nuestra gente para poder celebrarlo con ellos. ¿Qué le dices a los aficionados del Rayo después de toda esta temporada en la que nosotros hemos estado siguiendo todo lo que hacíais, hemos contado absolutamente todo, en todos los programas del lunes hemos tenido el espacio para hablar de lo que estabais haciendo, viendo cómo el Alcalá hacía un temporadón y se nos iba, luego nos acercábamos, parecía que les podíamos poner en dificultades y al final no ha podido ser, pero vernos aquí, ¿qué le dices a la gente del Rayo que ha seguido vuestra evolución, bien en directo en la Ciudad Deportiva y en los partidos que habéis jugado o bien a través de lo que hemos ido contando nosotros? Nada, que nos ayuden, que vengan a animarnos y que lo disfruten sobre todo, pero que también lo valoren porque el Rayo Vallecano lleva sin poder subir de categoría bastantes años y sí que es verdad que hemos hecho un añazo, pero es que el Alcalá ha sido fuera de lo normal y aún así nos hemos quedado bastante cerca para lo que ha podido ser y que nada, que vengan a vernos y que vamos a disfrutar todos. Juan, el fin de semana que viene nos vemos en Logroño, vamos a intentar contar el partido en directo en Pasión por el Rayo Radio, esperemos que nos llevemos otro alegrón y después lo celebramos todos juntos en Vallecas. Que tengáis mucha suerte, te doy todas las gracias del mundo por haber estado en directo en el programa de esta noche y bueno, como digo yo siempre con Nacho, que os quiten lo bailado, no sabemos lo que va a pasar en la final, tú estás muy convencido y también es algo que es de alabar, ese espíritu, lógicamente, cuando uno llega a una final, pero llevaros el premio ya de lo que habéis vivido, de lo que habéis hecho, ¿eh? Sí, muchas gracias, seguro que lo podemos hacer todos. Un placer, muchas gracias. Placer, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Es jugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo, Pasión por el Rayo, por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Si siembras vientos, lo más lógico es que recojas tempestades. Que el presidente del Rayo Vallecano vaya dando o recibiendo mamporros a diestro y siniestro en determinadas situaciones, lugares o momentos, dice muy poco de alguien que debería representar con mucho más señorío a una entidad como el Rayo Vallecano. Que un día pillaras en un mal día al representante de Raúl de Tomás y la cosa terminara como el Rosario de la Aurora, pues mal. Que ayer pillaras en un mal momento a los jugadores del Torrejón, pues muy mal. No voy a juzgar las razones porque las desconozco y solo tengo las versiones que unos y otros han ofrecido públicamente. Pero quien siembra vientos puede recoger tempestades. ¿Qué pintaba el presidente del Rayo en la puerta de vestuarios en el descanso? No digo que no pueda o no deba estar, solo digo que ¿qué pintaba allí?
que los jugadores del Rayo B no han necesitado durante toda la temporada ni su apoyo, ni su arenga, ni su presencia, y que la gente del Torrejón ya estaba bastante calentita con él por lo de las entradas. Evitable a todas luces. Dicho esto, lo de algún grupito de la afición del Torrejón fue bastante impresentable también durante todo el partido. Se quejaron porque no tenían suficientes entradas, ¿vale? Se quejaron porque les daba el sol en la pasarela, se quejaron porque no podían acceder al bar, aunque les pusieron una barra independiente para que pudieran tomar sus refrigerios, ¿vale? Y se quejaron porque los encargados de seguridad, haciendo un trabajo impecable, impidieron el acceso a toda persona que no portara una entrada para acceder a aquella zona. Pues vale. Lo que no es aceptable es que durante varias fases del partido insultaran gravemente a Martín Presa. ¿Los aficionados del Torrejón? ¿En serio? Pero no se quedaron ahí. Increparon con malas formas y peores palabras a los jugadores del Rayo B y se quejaron de la presencia de los equipos filiales en la liga, vaya. El presidente del Rayo debería haberse quedado en su sitio, ejerciendo de presidente. Y la afición del Torrejón, o al menos, no toda, al menos varios de los que ayer entraron a la ciudad deportiva, mejor podían haberse quedado en sus casas. Algún jugador debería bajar las revoluciones y comportarse como profesionales, aunque técnicamente no lo sean. Y entre todos, podíamos evitarnos bochornos como las tanganas en el campo, las broncas en la grada y los mamporros en la puerta de vestuarios. Dejemos de sembrar vientos para evitar seguir recogiendo tempestades. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo, por el Rayo Radio. En clave de franja 360. Pues 3 minutos por encima de las 9:30 de la noche. Ya hemos hablado de ese partido, de ese partidazo del Rayo B, de esa clasificación para el playoff final, para el playoff nacional ante el Club Deportivo Barea de Logroño, donde bueno, pues se van a jugar ese ascenso a la segunda ref. Lo dejamos aparcado, luego lo retomaremos con Nacho Herrero en la crónica que hacemos siempre y en el repaso toda la actualidad del Rayo. Pero ahora abrimos la ventana del 360 para hablar de algo relacionado con el fútbol, de algo relacionado con el Rayo, de algo relacionado con la cultura, con la literatura, para además hablar con una buena amiga que vuelve a ser protagonista. Yo no hace mucho le decía escritora y me decía, uy, me viene, no sé, me suena raro todavía eso, pero es que nos hemos animado mucho. Maite Martín, muy buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches. Pues esta vez me he animado, pero porque me he animado a hacerlo con otra persona y con el mejor compañero que me he podido buscar. O sea, que por eso también Menuda pareja. Ha tenido mucho que ver. Menuda pareja. Maite Martín, Juan Jiménez Mancha se han animado a escribir un libro sobre una de las grandes figuras. Decía yo ayer que en la contraportada del libro la primera frase era que el Rayo no se entendería sin la figura de ese hombre, de Felines. Vaya librazo que os habéis marcado, Maite. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que hemos querido que tuviera un montón de ingredientes, ¿no? Tener la parte histórica, la parte de datos, algunos de ellos inéditos que os van a sorprender,
ahí es un crack Juan Jiménez Mancha, buceando por esos documentos antiguos. Queríamos también que tuviera anécdotas, que tuviera ese componente humano, así que hemos estado también indagando y llamando a antiguos compañeros, amigos, a familiares, a sus vecinos de Pedro Bernardo, que también tienen que estar presentes, porque si algo tiene Felines es que siempre tenía Pedro Bernardo en la boca, o lo sigue teniendo, mejor dicho. Y luego también, más allá del texto, también queríamos que tuviera fotos, que tuviera ilustraciones. Y ya te digo yo que va a haber más de una que os va a llamar la atención, porque dentro de que Felines siempre ha sido un hombre pues muy campechano, que te enlazaba una anécdota con otra, todavía hay aspectos de su vida que nos van a sorprender porque son desconocidos. Tú que has hablado mucho con él, que estás muy cerca de las grandes figuras históricas del Rayo Vallecano, ¿cómo ha sido el compartir este tiempo en el que habéis estado pues buceando, como dices, en la historia de Felines y del Rayo, en la figura, en la persona? ¿Cómo ha sido compartir todo esto con él? Pues fíjate que me voy a destacar un viaje, o mejor dicho, 2 viajes a Pedro Bernardo, ¿no? Porque ya cuando nos decidimos a empezar a hacer esto y demás, pues fuimos a verle allí, a su casa, al pueblo. Y primero, la alegría con la que lo han vivido tanto él como Mari, como su mujer. Y luego también un poco lo que nos ha ido descubriendo, que él tiene una habitación ahí en la primera planta, en la planta de arriba de su pueblo, donde tiene un montón de recuerdos. Tiene premios, tiene póster de cuando era jugador, incluso un retrato, que eso es muy divertido, que le hizo uno de sus nietos. Bueno, cualquier parecido con la realidad, sería anecdótico, pero tiene un montón de recuerdos y además, fíjate, a pesar del tiempo, a pesar de que él se encuentra ahí peleando con sus problemas con la memoria, sí que hay caras, sí que hay escenas, hay momentos que él recuerda, ¿no? Sí. Y cómo quiere al Rayo, cómo quiere a esa generación que ha compartido muchas vivencias con él. O sea, la verdad que ha sido emocionante porque es que Felines, más allá de ser una figura histórica, luego ha sido una persona maravillosa. O sea, yo ya un poco entrando en lo personal, sí. Cuando empecé a hacer el Rayo, pues que prácticamente al principio no conocía a nadie, pues una de las primeras personas que conocí fue a Felines y a Potele. Y la verdad es que ellos me abrieron muchas puertas, me presentaron a mucha gente, me han llevado un poco de la mano. Entonces, que años después, años y años después, pues estemos en este punto de seguir de la mano, me parece algo precioso, la verdad. Y fíjate que ayer Juan Jiménez Mancha nos traía el libro y os doy las gracias. Fíjate que era en la retransmisión del filial del Rayo B y que Felines ha sido presidente durante muchos años y estaba en todos los partidos del filial, en todos los partidos del Rayo B. Le recuerdo, y hablábamos con él continuamente, de los chavales, de la cantera, de los futbolistas, de cómo les veía, de cómo debían comportarse, de absolutamente todo, siempre muy cercano a esa cantera del Rayo. Totalmente. Fíjate, como presidente de honor también fue entrenador del antiguo amateur, el filial, lo que sería ahora el B, y luego hablas con mucha gente, muchos jugadores de aquella época, por ejemplo Jesús Moya, y te cuenta un poco cómo él luchaba siempre por la cantera, porque tuviera la misma equipación que podía tener el primer equipo, tuviera un lugar para entrenar como pudiera tener el primer equipo. Bueno, él intentaba a su manera batallar por esas pequeñas cositas, y entonces es curioso, ¿no? Porque al final vas hablando de él como jugador y te enseñan un Felines, pero luego hablas con sus pupilos y como entrenador resulta que es otro Felines. Y luego ya el que hemos conocido, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros, que es ya más mayor, con esas anécdotas y vamos, que es que enganchaba una con otra. Me contaban igual que cuando estaban en las cenas de las peñas agarraba el micro y aquello era como, era el rey de la fiesta, porque además es que tiene mucha gracia, tenía mucha gracia. Muchísimas, sí. Yo le recuerdo que cuando cogía el micro ya sabía que íbamos a pasar muy buen rato escuchándole porque siempre gracioso, siempre dicharachero, siempre con su hermano del alma, con Potele, bueno, momentazos
partidazos que hemos vivido y que hemos compartido con una figura que muchos recuerdan el gol con el Getafe, pero que representó tantísimo para el Rayo que sería injusto acordarse únicamente de eso, ¿no? Porque su historia en el Rayo es casi eterna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, y mucho más allá de los goles, porque al fin y al cabo él no era un jugador como muy goleador, lo que pasa es que era un jugador muy vistoso. Tú preguntas a gente de la época y nos han llegado a decir, lo han comparado con Di Stéfano, con Iniesta, con Xavi, con Kroos, no sé con quién más decirte, es que, bueno, hasta con Maradona y con Cruyff. Y gente que le ha visto, porque claro, nosotros la mayoría somos de una generación que un poco vivimos de lo que nos han contado aquellos que lo vieron. Y bueno, fuimos unos privilegiados porque gracias al vintage pudimos poner vida a esa imagen de su cabezazo al Getafe. Yo nunca había visto esa escena, ese vídeo, y confieso que me puse a llorar porque como Dios mío, si es la foto que he metido en el periódico 40 millones de veces y de repente lo estoy viendo moviéndome. De repente se mueve. Sí, fue como un impacto, pero además un impacto como... Fue bonito verle a él, o ver a Peñalba, que tampoco le había visto, pues eso, como jugador, ahí en blanco y negro en movimiento. Así que nosotros al final en el libro intentamos algo así, ¿no? Dar un poco de forma, un poco de vida a todos esos recuentos de cuando él, desde que nace, pues hasta ahora sus estancias en Pedro Bernardo, ya como jubilado, entre comillas, podríamos decir. Y bueno, intentamos que sea eso, un homenaje, creo que muy merecido también a una de las grandes figuras del Rayo. Una de las grandes figuras del Rayo que ya tiene su libro, que va a ser presentado, que va a salir a la venta. Cuéntanos un poco los detalles de lo que se pueda contar, de lo que tengáis ya previsto y preparado. Este es uno de los primeros anticipos que se hacen. Lo hicimos también en la web, en pasionporelrayo.com, y siempre encantados de estar con gente como vosotros y apoyar pues iniciativas increíbles como esta de la biografía y la historia de una gran figura como Felines. Cuéntanos un poco los detalles. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nosotros ya tenemos preparado, bueno, estamos preparando, todavía en proceso, la presentación. Va a coincidir el mismo día de la presentación con el día del lanzamiento del libro. Va a ser el 18 de junio y todos los que estén escuchando el programa, todos nuestros amigos, los rayistas, gente mayor que haya visto jugar a Felines, todos, absolutamente todos están invitados a venir el día 18, que es miércoles, a las 7 de la tarde al Colegio Raimundo Lulio, porque además de la presentación vamos a hacerle un gran homenaje a Felo y, oye, queremos que sea partícipe todo el rayismo. Bueno, pues ya sabemos la cita, ya sabemos el lugar, ya sabemos la fecha y también coincide, como dices, con el lanzamiento del libro. Bueno, pues en las librerías del barrio seguro, no sé si tenéis ya previsto el lanzamiento en muchos sitios o cómo está la cosa de eso. Sí, en principio estaremos en las librerías de Vallecas y también queremos que se pueda comprar online en Amazon, pues para la gente que viva afuera, porque como el Rayo es algo que ya traspasa barreras, ya traspasa no solo Vallecas, sino que España, incluso tenemos ahí rayistas por todo el mundo. Hasta por en Argentina, Colombia, por hasta en Italia. Colombia, Maite, en Colombia creo que hay alguno también. Sí, pues para que toda esa gente, todos esos rayistas que quieran saber un poquito más de Felines, pues que tengan oportunidad. Entonces también estará en Amazon. Bueno, pues ya hemos contado un poco, no vamos a destripar nada del libro. Nos has dicho un poco lo que puede esperar la gente, ¿no? de una biografía como esta de Felines, que pues es su historia, es puro sentimiento y es conocer al hombre más allá del futbolista también, ¿no? Totalmente. Y al buen hombre, porque la verdad es que es un punto que tiene en común, que preguntes a quien preguntes, todo el mundo tiene alguna anécdota con él, todo el mundo tiene alguna cosa divertida con él, y si les preguntas, defínemele con una palabra, todo el mundo creo que le definiría como una buena persona. Bueno, pues Maite, no sé si nos dejamos algo en el tintero, tú me lo dices, porque ya sabes que estás en tu casa y no tengo ningún problema en que me corrijas si hay algún error o si me dejo algo pendiente. Es un placer siempre hablar contigo. Nada, todo perfecto, Miguel, y lo dicho, que están todos invitados y el que quiera saber más, el día 18 a las 7 de la tarde en el Raimundo Lulio. Y aquí nos esperamos. Y después a pasar las hojas y a empaparse de la historia de Felines, que seguro que merece la pena. Maite, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, buenas noches.
Buenas noches. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues 45 minutos de programa, lo que dura el primer tiempo de un partido de fútbol, y llega el momento de dar la bienvenida al capitán de esto, a Nacho Herrero. Nacho, muy buenas. Estamos en la prórroga ya estamos en la prórroga. Nos quedan unos cuantos minutos por delante para seguir disfrutando de esto llamado radio y de esto llamado fútbol. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad es que siempre con noticias bonitas y con noticias positivas, siempre se encara la semana mucho mejor. Bueno, sin duda alguna, la noticia positiva, esa clasificación de nuestro filial, del Rayo B, además lo hemos vivido, lo hemos contado, lo hemos disfrutado, también sufrido en algunos momentos, porque vamos a mentir. No, en algunos no, en muchos. Sí. En esa clasificación contra el Torrejón, un equipo duro, complicado, difícil, que tenía las ideas muy claras, bueno, pues al final los nuestros para adelante y el Torrejón que se queda en el camino. Sí, y fíjate que empezamos con el peor guión posible, minuto 3, gol en contra, con la afición del Torrejón, bueno, pues que se vino un poco arriba, el filial pues que le fallaba en esa salida y bueno, yo creo que la clave ha sido, y yo creo que lo ha comentado Ibarra durante la entrevista, por cierto, maravillosa, otra vez, enhorabuena, la madurez de este equipo y la tranquilidad de saber, como decíamos en la retransmisión, que quedaba mucho partido para poder darle la vuelta. Qué fácil es hablar con gente que bueno, pues habla bien y que además te cuenta las cosas con esa naturalidad y fíjate que son gente joven, que no están acostumbrados a estar todos los días en los medios y oye, el chaval fenomenal, ¿eh? Sí, y no solemos hacer esto, pero bueno, me vas a permitir que lo haga. De hecho, la petición de la entrevista ha sido esta misma mañana y él ha aceptado sin ningún tipo de problema. Estábamos allí además para ver el entrenamiento en el que no han participado todos los titulares, pero porque han estado haciendo gimnasio y recuperación, pero él ha estado encantadísimo desde el minuto 1, la respuesta ha sido inmediata, o sea que le agradecemos todavía mucho más el hecho de que haya estado aquí con nosotros. Y como siempre te digo muchas veces, esto de la IA es fascinante y aquel que no haya podido escuchar la entrevista en directo, pues ya la tiene en pasionporelrayo.com, ya tiene ahí la entrevista con Juan Ibarra, con ese titular de vamos a ir a Logroño a hacer un buen partido y a ganar, porque yo creo que es un mensaje pues interesante el que ha mandado de confianza en el equipo, de confianza en la plantilla que tiene el filial. Darle las gracias a Ibarra, darle las gracias también al Departamento de Comunicación de Prensa del Rayo Vallecano, que también en esta ocasión, pues como durante toda la temporada, porque nos están ayudando y hemos tenido a protagonistas del primer equipo, hemos tenido a prácticamente, bueno, iba a decir a todos, a casi todas las figuras que hemos pedido, algunos sin ser figuras, y el caso es que, bueno, pues también nos han facilitado que estuviera Ibarra esta noche aquí en directo en la radio. Sí, y yo creo que es lo mejor. Tanto aquellos que han aceptado como los que no han podido o no han querido, nosotros estamos siempre súper agradecidos de que, bueno, pues
estén con nosotros. Con la gente del filial pues tenemos todavía un contacto, si cabe, más estrecho, porque llevamos todo el año viviendo las 34 jornadas de Liga, más los 4 partidos de la eliminatoria pegados a ellos, en los buenos y en los malos momentos. Y ahora yo creo que es el momento de celebrarlo, de darles el protagonismo que a lo mejor pues quizá les hemos dado, pero no tanto como han podido tener estos fines de semana, en el que ya han captado el protagonismo y la atención de todo el rayismo. Fíjate si la han captado, que ayer el ambientazo que había en la Ciudad Deportiva, no estamos acostumbrados a eso desde hace muchísimo tiempo, y oye, pues muy bien, también la presencia de muchos rayistas en ese partido, también la presencia de aficionados del Torrejón, la mayoría bien, algunos no tanto, y bueno, pues ambiente de fútbol en la matinal del domingo, a pesar de coincidir con esa carrera del rayismo y esa mala gestión que también pues hemos comentado en nuestro medio, en pasionporelrayo.com, en una de las columnas de opinión, que independientemente de que se llenara o no se llenara, que hubiese mucha gente, hubiese poca o demás, lo de la gestión del club, lo de siempre, ¿no? Claro, y da la sensación, y lo has comentado también en la columna de opinión, de que parece que no podemos tener ni siquiera algo feliz que disfrutar plenamente sin que haya al final ruido de fondo, que yo personalmente no voy a contribuir a ese ruido. A nivel personal ya he hecho los comentarios que tenía que hacer en las redes sociales, y me parece que a nivel de Pasión por el Rayo, aprovechar, como han hecho otros medios que ni siquiera han estado allí, para contar un incidente que ha sucedido, creo que no aporta absolutamente nada al equipo, y de hecho en vez de estar hablando de lo bien que lo está haciendo el Rayo B, de escuchar a protagonistas como Ibarra en muchos medios, solo se está hablando de una cosa, y no voy a ser yo el que vaya a contribuir a ello, y desde luego la gestión es otra calamidad más, porque como dices tú, el ambiente estuvo muy bien, fútbol modesto, campo lleno, pero a mí me faltó incluso un poquito más de ambiente, porque mucha gente estaba en la carrera del rayismo, y la gente que vino ayer es otro tipo de perfil, que yo la verdad es que lo agradezco igualmente, que vayan a apoyar al equipo, pero sí que es verdad que hubo momentos complicados, pues en los que el rival te aprieta, te empiezan a llegar, incluso meten presión al árbitro o a los futbolistas de tu equipo, y no hay respuesta por parte de nuestra afición. Entonces, bueno, como digo siempre, mejorable en todos los aspectos. Sin duda alguna. Y bueno, en eso ha habido un detallito de lo que ha comentado Ibarra, que nosotros le decíamos a la afición que nos animaran, y ¿sabes? O sea, que ahí también ha dejado esa pinceladita de lo que contamos, que no es ninguna crítica, o sea, que todo lo contrario, lo hemos alabado, y me parece un ambiente espectacular el que había en la Ciudad Deportiva, en cuanto a presencia de aficionados, en cuanto a que cuando había que apretar, pues también hicieron de las suyas, pero la animación continuada que sí tuvieron con los 90 de Torrejón, que también es lógico que vienen a eso únicamente, y eran unas peñas y tal y cual, pues eso sí se notaba en el ambiente, que faltaba eso, ¿no? Claro, y es gente que, con perdón, no es ninguna crítica, no está acostumbrado a llevar una animación en un partido durante 90 minutos. Hemos visto en Galapagar cómo se preparó todo el chopo con los colores negro y amarillo, cómo se preparó un tifo. Lo mismo pasó en Torrejón, con bombas de humo, con tifo, con pancartas. Y claro, veías un poco la grada de ayer, sí, estaba todo lleno, obviamente había gente apretando y sabían cuándo tenían que animar, cuándo tenían que protestar, cuándo tenían que apoyar a sus jugadores, cuando hacían jugadas de ataque o jugadas de peligro, cuando a lo mejor estaban sufriendo un poco. Pero lo que dices tú, no era una animación constante, no era estar constantemente apoyando desde el 1 hasta el 120 a sus futbolistas, y bueno, que no se entienda ni como una crítica ni como nada parecido, sino simplemente como un aspecto a mejorar. Y de hecho, pues nosotros mismos podemos hacer la misma autocrítica, que seguramente en la radio pudimos hacer mejor la retransmisión, o hemos podido contar mejor los partidos de la temporada regular. No es ninguna crítica, y yo creo que todos tenemos ese margen de mejora, y es lo que tenemos que hacer para seguir apoyando a estos chicos, que seguro que lo merecen. Que sí, que yo puedo cantar los goles mejor, eso no hay ninguna duda, y me voy a aplicar para hacerlo, pero los comentarios hay que hacerlos, no pasa nada. Eso es. No pasa absolutamente nada. Constructivo totalmente. Siempre que sea una crítica constructiva, no hay ningún tipo de problema. Y aplaudir a toda la gente que pasó un calor terrible en esa grada, y que aguantó allí los 120 no sé cuántos minutos que duró aquello, que bueno, pues al final terminó muy bien para los nuestros, porque en la prórroga pues consiguieron ese 3-1 que ya, bueno, pues finiquitaba la historia.
Y lo comentábamos al principio del encuentro, que es que la eliminatoria iba a ser muy larga. Lo que pasó en Torrejón simplemente fue como si fuera un pequeño aperitivo de lo que nos esperaba en Vallecas, porque se sabía que la eliminatoria iba a ser pues a más de 180 minutos, porque ya lo fue la primera del Torrejón contra el Villaverde y no iba a ser muy distinto contra el Rayo B. Además, eran dos equipos de un nivel muy, muy, muy parejo, con ideas de fútbol bastante parecidas, con un Torrejón quizá más eficaz a la hora de plasmar sobre el terreno de juego la idea de su entrenador. Al filial le costó un poquito más entender que lo que quería Jorge Vallejo era aprender un poco a aparecer en los pasillos interiores para darle más espacio a los extremos para que pudieran aparecer, y casi pues el partido se fue en 3 recuperaciones, en 3 robos, en 3 transiciones rapidísimas del filial, que fue muy eficaz. Y como dices tú, cuando el Torrejón ya estaba casi con la lengua afuera a partir del minuto 100, fue cuando llegó la sentencia, porque hasta entonces nos lo habían hecho pasar muy, muy mal. Bueno, pues esa victoria, esa clasificación que daba paso y que da paso a la ronda definitiva contra el campeón del playoff del grupo 16, ya lo habíamos dicho que el cruce era con el campeón de La Rioja. Finalmente es el Club Deportivo Barea, que consiguió derrotar 1-0 en el partido de ayer, que lo pusieron tarde, era a las 8 de la tarde si no me equivoco. Claro, por el tema del calor. Eso es, contra el Oyonesa. Y bueno, pues para adentro el Barea, que es el equipo que va a recibir al Rayo B el próximo fin de semana y que visitará Vallecas después a continuación. Veremos con qué resultado, y que, como le decía yo, Ibarra, seguro que van a preparar un ambiente espectacular en el barrio donde tienen su estadio y de donde es el equipo, ese Club Deportivo Barea. Sí, ayer de hecho ya veíamos imágenes a través de sus redes, que es un campo muy recogidito, muy pequeñito, con apenas un par de gradas que quizá a lo mejor no permitan más que albergar a 500 o 600 espectadores, pero que es una afición ruidosa que apoya a su equipo, a su barrio, y que para ellos pues es un premio tremendo y absoluto el estar tan cerquita de poder subir a la segunda ref, y que lo van a entregar todo para que el Rayo B no les quite ese sueño. Lo pusieron tan tarde, a las 8 de la tarde, precisamente porque las temperaturas están siendo exageradas. Se pusieron casi en los 2 puntos del extremo. El filial jugó a las 10 de la mañana para evitar ese calor tan importante, y el Club Deportivo Barea lo hizo al revés, jugó a las 8 de la tarde, también porque pues quizá a lo mejor a las 10 de la mañana tampoco es un horario muy de típico de fútbol por allí por La Rioja, y contra la Oyonesa pues es que se fue con el marcador imbatido tanto en la ida como en la vuelta. Eliminó en la primera eliminatoria a La Calzada, ganándole tanto en fuera de casa como en casa, o sea que es un rival que llega con 3 victorias y solo un empate. Entonces va a ser un rival durísimo, que nadie piense lo contrario. De hecho, ya nos avisó Jorge Vallejo en la rueda de prensa, que muy pronto tendremos en YouTube, que va a ser un rival muy complicado, y lo que tiene que hacer el Rayo B es lo que ha dicho Ibarra, hacer el mejor partido de todo el año, porque en ese caso el Rayo va a tener muchas más probabilidades de sacar un buen resultado allí. Sí, este es un club fundado en 2009, no hace tanto tiempo, aunque viene heredado del anterior Club Deportivo Barea, que fue uno de los que cambió su nombre para convertirse en Logroñés. Y bueno, pues ahí están trabajando y peleando duro, ya tienen experiencia también en esto de pelear por ascensos, y seguro, como tú dices, que va a ser un rival complicado. Seguramente, yo no le conozco, no le he visto jugar ningún partido, pero me espero un equipo experimentado en cuanto a futbolistas, en cuanto al partido que vayan a plantear, sabiendo que se enfrentan a un filial, a un equipo de chavales jóvenes. Bueno, seguro que va a ser un partido complicado, como fue en Galapagar o como pudiera ser en Torrejón, ese con el Club Deportivo Barea. Que nadie tenga ninguna duda de que va a ser exactamente tal cual tú dices, y de hecho si hay alguien que tenga pues ese hambre futbolera de ver un poquito lo que nos puede esperar, de ver sus 11 titulares, solo hay que navegar un poquito por la red para encontrarlos. De hecho en YouTube ayer por la tarde yo estuve viendo un par de partidos de esa fase de tanto de la liga regular como del playoff. Hay de hecho uno que recuerdo especialmente que se llama el canal de YouTube Elvis Fotos, y ahí está el partido de ida Oyonesa 0,
Club Deportivo Barea 0, para el que quiera ver un poco, pues eso, cómo son esos jugadores, cómo se mueven, qué idea futbolística tienen, y va a ser, como tú dices, un rival peligrosísimo, gente experimentada contra, gente joven que tiene ese hambre, esas ganas de demostrar y de seguir haciendo una gran temporada. Y lo que hemos dicho siempre, va a ser un premio para el filial poder llegar hasta aquí, y ahora lo que hay que hacer es organizar algo para que sigan sintiendo el apoyo tanto de la gente que ha estado durante todo el año como aquel que quiera venir a apoyarles, tanto en Logroño como en la Ciudad Deportiva, porque entendemos que el estadio seguirá sin poder usarse, que vaya una lástima, pero que yo creo que el Rayo tiene tiempo suficiente. Y no sé si estoy lanzando ideas que tampoco me corresponde a mí, de preparar una grada o una supletoria o algo similar para que la capacidad de la Ciudad Deportiva aumente de manera exponencial para el partido de vuelta, porque yo creo que cualquier iniciativa que se pueda hacer para apoyar al Rayo B en estos días se va a quedar incluso corta por el cariño que el rayismo seguro que va a querer transmitirle. Qué buena idea, y esperemos que los que nos están escuchando, porque sabemos que hay quien nos escucha, pues recojan ese guante si nos han puesto ya manos a la obra y han empezado no a trabajar, pero por lo menos a maquinar cómo puede ser eso para que entren 3 veces más o 2 veces más de los aficionados que pudieron entrar ayer. Claro, y yo creo que lo tiene en la mano, porque justo detrás de la grada donde ahora mismo está la grada, digamos, de hormigón del campo 5, ahí se puede instalar perfectamente una grada supletoria si se trabaja con tiempo y con tranquilidad. Detrás de uno de los fondos donde ayer había gente de cantera colocada viendo el partido, ahí se pueden colocar también asientos sin ningún tipo de problema, y ese césped posteriormente se puede recuperar. Y no sé si en la pasarela se podría hacer algo similar, ahí ya tengo más dudas. Complicado, sí. Claro, pero todo esto al final depende siempre de la misma persona, que no está demasiado acostumbrada a recoger estas iniciativas o estas ideas que se le ocurren a la afición o a la gente que seguimos al Rayo. Pero bueno, vamos a ver si alguien se le enciende una bombilla en estas 2 semanas que quedan todavía para el partido de vuelta. Estaba pensando ahora que lo mismo la hemos liado por soltar la iniciativa y que no se apropia de alguien y que diga, pues esto ya no se hace. Bueno, Nacho, que seguro que va a ser un espectáculo esa eliminatoria con el Club Deportivo Barea, tanto allí como en Vallecas. Nosotros hemos disfrutado de todo este viaje, tú mucho más porque has estado durante toda la temporada con el filial, yo con pinceladas, y bueno, pues en estos momentos, en estos partidos definitivos, es lo que le decía a ellos, ¿no? Que es el momento para disfrutar, evidentemente para sentenciar y para cerrar el trabajo que has venido haciendo durante todo el año, pero sobre todo para darte cuenta de lo importante que ha sido todo lo que has hecho hasta aquí. Claro, hemos pasado, lo comentaba Juan Ibarra, momentos malos en los que teníamos cerquita el sueño, la posibilidad de alcanzar al Alcalá, y de repente llegó la mala racha de malos resultados, con goleadas. El equipo, pues, al ser tan joven, empiezan a surgir algunas dudas, y esto Jorge Vallejo lo tiene claro desde el minuto 1 y lo vino repitiendo cada vez. Si empezamos a dudar es cuando nos va a ir peor. Hay que persistir en la misma idea, con lo que se ha jugado de la jornada 1 a la 34, que ha permitido al Rayo B ser segundo de su grupo tan solo por detrás del Alcalá, que ha hecho un temporadón descomunal. Nos ha permitido superar a equipos que nos lo han puesto muy difícil, como el Galapagar y el Torrejón, y ahora no hay que dar un solo paso atrás ni renunciar a esa idea de fútbol, de toque, de buscar la rapidez y la calidad de esos futbolistas que la tiene Becerra, la tiene Ibarra, la tiene Tien, incluso jugadores del banquillo que no han tenido tantos minutos, pues hemos visto a Iván Alonso, 3 asistencias en esta promoción de ascenso. Ese es su premio al todo el esfuerzo que han hecho durante estos 9, casi 10 meses que ya llevan de campeonato. Sin duda. Y lo decíamos, se lo preguntamos a Guzmán a modo de broma, las vacaciones podemos renunciar, un par de semanitas todavía podemos renunciar a ellas. Que ya te dije yo que yo sí que quería vacaciones, que no vamos a prescindir de ellas, aunque sean cortas, aunque sean más cortas de este año, pero unos días de descanso tenemos que tener, Nacho, no me fastidies. Sí, a ver, estamos hoy a 9, la eliminatoria en teoría
en teoría terminará 21 o 22 de junio y el día 8 empieza el primer equipo, o sea que bueno, pues ahí tienes un par de semanillas. Bueno. Tampoco está mal, ¿eh? No vamos a quejarnos. No nos vamos a quejar. Precisamente eso te quería comentar ya para ir cerrando. El primer equipo ya tiene fechas para vuelta a los entrenamientos, la fecha de inicio de la liga más o menos, aunque no sea concreta, y sobre todo esa doble eliminatoria en el playoff de bueno, pues pase a la liguilla de la Conference League. Sí, tal cual lo has dicho tú. Hay fechitas que ya se pueden ir poniendo en el calendario. Si la gente tiene pues el calendario de cocina con un rotulador rojo, o si lo tienes en el móvil algo más moderno, más de nueva generación, pues puedes apuntar que el 8 de julio vuelve el primer equipo a los entrenamientos, que el día 19 jugamos ya el primer amistoso contra el Genk, tiene la noticia la gente en pasionporelrayo.com, que después el día 4 es el sorteo, el 4 de agosto estamos hablando, el sorteo de la fase previa, de la ronda previa que va a disputar el Rayo Vallecano, partido de ida y vuelta. En teoría, si no cambia nada, y no creo que lo haga, jugaremos el partido de vuelta en casa, y como tú has comentado, esa doble fecha, 21 y 28 de agosto, sí, que son apenas unos días después de que empiece la Liga, que ya sabemos el primer fin de semana que será 15, 16, 17, 18 de agosto, porque como ahora la Liga se juega de viernes a lunes, pues hay que decir los 4 días, ya no solo se dice el fin de semana. Sí, y la lógica diría que jugando una previa europea, pues al Rayo le pusieran el viernes. El viernes. El viernes. Sí, el lunes no, pero el viernes a lo mejor sí, ¿no? Sí, bueno, podría ser sábado 2 de la tarde en estos horarios. También. Bueno, en agosto 2 de la tarde complicado. A lo mejor 4 en un horario de estos que son más propios de la siesta que otra cosa, pero vamos, no tengo ninguna duda que va a ser seguramente viernes o sábado para que el equipo pues tenga tiempo para preparar el viaje, ese debut en la Conference. Así que esas son las fechas, apuntarlas en el calendario, porque son las fechas inminentes. Habrá más, porque el Rayo va a anunciar en las próximas semanas más partidos de pretemporada. Y si no lo anuncian ellos, pues estaremos muy pendientes de si podemos anunciarlos. Bueno, pues la cita más inminente, la más cercana, la más importante a día de hoy es la de este fin de semana que viene en Logroño, en un barrio de la capital riojana, en el que el Rayo B va a dar el primer paso en esa final por el ascenso a la segunda ref, en ese playoff definitivo, en la final nacional contra el Club Deportivo Barea, y que esperemos que sea un buen resultado y que se viva un espectáculo futbolístico allí. Desde luego, y tenemos que darle las gracias a estos chicos, al cuerpo técnico, a la plantilla, porque queríamos vivir con ellos todo este proceso, los 6 partidos, las 3 rondas. Queríamos estar con ellos como hemos estado durante toda la temporada, desde la jornada 1 hasta la 34, en el Álamo, en Galapagar, en Las Rozas. Hemos estado en todos los sitios de Madrid con ellos y mira, nos han brindado la oportunidad de contar y cantar 6 partidos del filial en este fin de temporada. Y bueno, vamos a ver si ese último, ese sexto, lo podemos hacer con el ascenso a la segunda ref, que ya sería la guinda total del centenario que nos merecemos, y que sería, bueno, pues la alegría definitiva para que el rayismo se fuera todavía más contento al verano. Y que pase lo que pase, nosotros a disfrutarlo, que también nos lo merecemos después de un largo año. Nacho, un placer como siempre. El placer siempre es mío, Miguel Ángel. Un abrazo para todos. Buenas noches. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás
contamos la verdad. Aquí no hay lugar para el rumor, solo orgullo y lealtad. La ficción siempre presente está, en cada rincón se escuchará. Los lunes en directo, nuestra voz se levantará. En clave de franja disfrutarás, al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo, pasión por el Rayo Radio. En clave de franja con Miguel Ángel Tejeda. Pues hasta aquí, el enclave de franja 40 de la temporada 8, el número 322 en este lunes 9 de junio, desde las 9 en punto de la noche, hablando del Rayo Vallecano, hablando principalmente del Rayo Vallecano B, pero contando muchas más cosas, porque esto no va solo de fútbol. Bueno, sí, iba todo de fútbol, pero también de cultura, porque, bueno, ahora lo resumo todo. Un programa en el que hemos hablado de esa victoria del Rayo B ante el Torrejón para clasificarse para la final nacional contra el Club Deportivo Barea en La Rioja, en Logroño, el fin de semana que viene, partido de ida, el fin de semana siguiente, partido de vuelta en la Ciudad Deportiva. Hemos recordado cómo fue la victoria ante el Torrejón, hemos escuchado a los protagonistas que hablaron en directo durante la retransmisión de Pasión por el Rayo Radio, después de ese Rayo B3, Torrejón 2 que contamos aquí en esta casa. Y un programa en el que además hemos hablado con uno de los protagonistas de ese Rayo B, que es Juan Ibarra. Gracias por estar en directo esta noche, crack. La columna de opinión sobre vientos y tempestades, poco más que añadir. Y también la presentación del libro dedicado a felines, escrito por Maite Martín y por Juan Jiménez Mancha, dos muy buenos amigos de esta casa. El 18 de junio la presentación, ya lo ha contado. Y lo hemos analizado absolutamente todo como de costumbre con Nacho Herrero. Gracias por estar ahí, los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Ahora dejamos el programa ya en la redifusión en las plataformas habituales y nos preparamos con toda la información que podéis encontrar en pasionporelrayo.com y en todas las plataformas donde estamos presentes, y por supuesto el fin de semana que viene con el partido del filial. Queremos ascender a segunda red. Lo dicho, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar ahí, cuidaros ahí fuera, buenas noches.